Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo muchas noticias, varios actores dentro de este vídeo. Te pido por favor que te quedes hasta el final porque hay noticias importantes. Te voy a hablar de Can Yaman, de Mehmet Özdemir, la serie de Kızılcık Şerbeti, Serenay Sarıkaya, Halil İbrahimseven, Burak Denit, Hande Erçel, Kerem Bürsin. Hay muchos actores dentro de este vídeo que no te puedes perder porque te encantan, son tus actores favoritos. Tenemos también a Furkan Andit, hay muchos actores. Así que ahora, sin más, no olvides dejar tu like, suscríbete si me estás escuchando por primera vez, te dejo por ahí las últimas noticias. Y ahora, sin más, pues comenzamos con todas estas últimas noticias. Bueno, pues tenemos muchísima información y todavía tenemos la reacción violenta de Serenay Sarıkaya defendiendo a su amigo Mert Ramazan, los medios sensacionalistas y también sobre el look que lució en el día del evento. Su ropa fue diseñada especialmente para ella y el maquillaje del look costó 124.000 liras, pero lo más destacado son sus joyas. Esas joyas que llevaba cuestan una fortuna. 30 millones de liras es el valor total en el que están valorados, lo mencionan las noticias. 30 millones pues sí que es muchísimo dinero. Y dicen, fue ella al evento con un carro blindado, por lo menos debe haber tenido una escolta. Kıvanç realmente se envenenó con la comida, ya está confirmado. Se enfermó, se mejoró, fue a grabar la serie Aile. Cuando estaba en los platós volvió a sentirse mal, por lo que lo llevaron de urgencias a un hospital, ¿vale? Y se cancelaron las grabaciones, así que una pronta recuperación para nuestro querido Kıvanç. Mehmet Özdemir fue a ver a Kenan Doğulu e invitados a actuar. Esto fue hace unos días, ya os dije en el día de ayer que os voy a poner al día de todas las noticias que no he podido subir. Esto ocurrió hace ya unos días para atrás, pero os voy a estar informando hasta las últimas noticias, ¿vale? Pues como os decía, fue a ver a Kenan Doğulu invitados a actuar. Ese día había dejado la grabación de Mi nombre es Farah, ¿vale? Había hecho una escena dramática y por eso estaba ronca. Por lo menos debió haber llorado bastante. Hablo de Engin, su pareja. Ella dijo que él es alguien que siempre le gustó y que quería conocer, que han estado juntos durante 5 días y que ha sido genial, que lo habían pasado bien y por eso está muy feliz. Absanur de vacaciones con sus amigos después de ese incidente que estuvimos mencionando. ¿Qué le sucedió? Kerem Bürsin, chicas, cada vez le vemos más fuerte. Aquí os lo pongo más de cerca para que lo veáis bien. Entrenando duro en el gimnasio, así que sé que os va a gustar mucho. Serkan Aytak y Furkan Andik, que no aparece en las fotos, se fueron juntos a disfrutar de la nieve, lo pasaron estupendo, estuvieron disfrutando mucho por invitación de un evento. Ni siquiera sabíamos esto que existía. Moto de nieve BMW, chicas. Creo que BMW estaba patrocinando este evento porque hablan de esta moto de nieve BMW y sobre el vídeo que trajimos ayer. Bueno, en este vídeo digo ayer porque me sale así en las noticias, ¿vale? Pero nos hablan de la repercusión del sombrero. Bueno, sí, chicas, ayer os lo traje ayer por el canal. Estuvimos hablando del sombrero de İlkin y Kayatay Ulusoy. Nuevo amor que aparece, nuevo amor que aparece. Pues no se sabe si es amor, todavía esto no está confirmado, pero todo indica que algo está sucediendo. Aquí tenemos de nuevo a Mehmet Özdemir en esta imagen. Pinar Denit se la vio conduciendo su coche y los paparazzis pues intentaron hablar con ella, como os comparto aquí en esta captura de Pinar Denit. Y ella dijo, perdí a mi tío, estoy hablando por teléfono con mi papá, perdóname por lo de hoy. Como hoy no podré hablar contigo. Halil İbrahim, siempre tan útil como él es, recibió un obsequio de la afición brasileña, ¿vale? Os comparto las capturas por aquí para que las veáis. Que se le obsequió una caja de brigadeiros, así que aquí os lo estoy compartiendo para que lo veáis, ¿vale? La gente pensaba que había una, pero resulta que hay varias, ¿vale? La verdad que es la primera vez que escucho esto, pero
les da las gracias. Muchas gracias, siempre con nosotros, siempre solidarios y sobre todo llenos de sorpresa. Feliz de tenerte. Así que me alegro mucho por Jalil y Ibrahim. Vamos con Kizilcik Sherbeti. El 13º episodio de Kizilcik fue el mejor episodio, chicas. En la historia de Kizilcik os mostraré la evolución de su audiencia en la pantalla. Daros cuenta que el primer episodio empezaron con 2 puntos de audiencia en cada una de las categorías y en el último episodio, que se emitió el 20 de enero, rompieron el récord de los récords, chicas, de verdad. Desde el primer episodio no conseguían alcanzar tan buenos ratings y en cada uno de los ratings. Por primera vez en la categoría ABC lograron llegar a 7 puntos de audiencia. Eso es bueno. En AB 6.89 y total 5.18 por primera vez. También me alegro mucho. Con cada episodio complaciendo más a la audiencia cada vez más. Estos son buenas noticias, chicas, para nuestros oídos. Bueno, pues comenzamos con este hombre que estamos viendo aquí. Su nombre es Fazil Say. Es un pianista turco, número 1 en el país de Turquía. Le mencionan muchísimo por si no lo sabíais, ¿vale? Y conocido en todo el mundo. Una de sus declaraciones está teniendo mucha repercusión en Turquía. Hizo críticas para la nueva serie turco de Sammaran, ¿vale? Que se estrenó recientemente en Netflix. Las personas más conservadoras podían estar de acuerdo con él. La reseña en cuestión es sobre el segundo episodio de la serie más específicamente, pero sin revelar spoiler. Se trata de la escena donde Sarsu está durmiendo en su cama y aparece una serpiente en la habitación. Es innecesaria la escena, tal vez, pero me di cuenta de que esa escena es una de las muchas escenas que se inspiraron en la película de Crepúsculo. Más específicamente en la primera película que se estrenó, no sé si es Luna Nueva, Luna Llena, Crepúsculo, no lo sé la secuela, pero fue la primera película del 1 al 10, la calificación que le dio a la serie fue 1. La serie en Turquía está en el número 1 superior en Netflix y dijo que dejó de ver en el segundo episodio. Renunció a la serie en esa escena. ¿Eso hace que la serie sea mala? Pues claro que no, cada persona pues tiene su opinión. ¿Están equivocados al mirar al Twilling en busca de la inspiración? No. Esa serie, por ejemplo, los miércoles en Brasil, en Guadinha, que os he compartido por en la imagen tenía tanto Harry Potter y ni siquiera Harry Potter, chicas. No tiene que ver para nada la opinión de una persona para que una serie valga o no, ¿vale? Así que genial por esta serie, hay gente que también está hablando bien de ella. Resulta que también tenemos a Serenay Sarıkaya, están hablando de esta escena del pie de Serenay Sarıkaya. Se están burlando de ella, ese pie no es su pie. Y una entrevista que encontremos divertida fue la de Burak Deniz. De verdad que Burak Deniz es un gran actor, ¿vale? Es muy divertido. La pregunta que le hicieron fue: tienes el poder de salvar a la humanidad, pero para hacerlo debes traicionar tu amor, que arda el mundo, lo importante es mi amor. Y tiene toda la razón, fue muy sincero, me gustó mucho. Aquí tenemos a Demet Özdemir y Engin Acıbay, chicas. Fueron invitados de honor en el evento de Joy Award realizado en Arabia Saudita, ¿vale? La repercusión dice que los dos fueron el centro de atención y que destacaron por su elegancia. Y la verdad es que no están mintiendo, me encantan cómo iban, de verdad. Son grandes actores, grandes personas, creo que son hermosos. Demet Özdemir también es hermosa, Engin Acıbay también. Me encantó el concepto de 2 tirantes en la blusa. Y ya os digo que esto se pondrá de moda para el próximo verano y si no, lo iremos viendo. Dicen en las noticias en internet que les pagaron una fortuna por participar. Engin no suele participar en estos eventos, pero creo que fue una forma indirecta de promocionar mi nombre es Faraj. Vamos con Hande Erçel. Dicen que fue a asistir a un evento, celebración de cumpleaños con amigos y que adivinemos quién estaba allí, Hakan Sabancı. Esa sociality que hace 2 meses que decían de que los dos estaban teniendo una relación. Hande Erçel dijo en Twitter
que todo eso eran noticias falsas. Luego dio una entrevista y dijo que eran falsas. Si no hablas es porque estás, si no hablas es porque estás, si hablas es porque lo estás negando. Así que hablen, de nada sirve hablar, de nada sirve no hablar. Al final la gente cree lo que quiere y dicen lo que quieren. Así que ten paciencia. En el vídeo del día 9 de enero, chicas, Hakan Naganzi, que es muy conocido por las fiestas a las que va. Es verdad que es muy conocido porque es una persona muy fiestera. Habría cambiado su estilo de vida después de acercarse a gente. No lo sé. Yo no puedo decir nada, simplemente lo que dicen en las noticias. No tiene de malo asistir a la misma fiesta de cumpleaños, al menos ese es mi pensamiento, ¿vale? Ilkin, que está grabando La Pasión Turca en Madrid, ya tiene fecha para volver. Después de su regreso extrañará a su esposa en Bodrum. Y después de que termine de grabar, planean viajar juntos a Bodrum para matar su nostalgia. Todas las escenas de la serie que se suponía que iban a grabarse en Turquía fueron grabadas y en total pasaron por 4 ciudades en Turquía. Y no con más ansias porque ya vamos con Can Yaman. Can Yaman pues nos compartió un vídeo que os lo voy a poner por aquí. El vídeo es este que os estoy mostrando, donde sube y baja del caballo. Sabemos que todo esto pues es para el turco. Can Yaman se está acercando muchísimo al caballo y que hay muchas chicas que me ponen por los comentarios quién quisiera ser el caballo y todos esos animales que Can Yaman toca. Pues la verdad es que sí, chicas. Y todo esto es lo que he encontrado. Espero que hayáis disfrutado. No olvidéis vuestro comentario. Suscríbete si me escuchas por primera vez. Y sin más, nos vemos por los siguientes vídeos. Chao.